Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5, conformado por Daniela Zambrano, Sebastián Miramontes, Máximo Caballero, Bruno Jaro, Francisco Durán, Alejandra Castañeda y Emiliano Torres. Y esta es nuestra presentación para la evaluación de etapa inicial y el escenario situacional. Bueno, iniciando este proyecto estaba conformado por dos etapas. La primera etapa era más con un enfoque hacia la física, por lo que decidimos darle esa parte del trabajo a las personas que estaban en la carrera de físico industrial, pero también con participación de algunos miembros de ingeniería en nanotecnología. Y la segunda etapa era un poco más con enfoque a matemática, ecuaciones diferenciales y a programación, por lo que esa parte fue una combinación de todos y participaron tanto los de IDM como los IFI como los NANO. Bueno, esta primera parte fue de recolectar información y medidas, más que nada de que la unidad astronómica, que pues equivale aproximadamente a la distancia media entre la Tierra y el Sol, que pues ahí se puede ver que es 149 millones de metros aproximadamente. El radio medio de la órbita de la Tierra también se investigó y se cambió de metros a unidades astronómicas. Una unidad astronómica es lo que mencioné, que es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Entonces, el radio medio de la órbita de la Tierra es de 0,999855 unidades astronómicas. Y para calcular la velocidad orbital de la Tierra alrededor del Sol, se utilizó la tercera ley de Kepler, y pues sustituyendo los valores previamente mencionados, llegamos a la conclusión que el periodo orbital de la Tierra es aproximadamente 1,78 por 10 a la 7. Y pues bueno, ya teniendo este periodo, se puede calcular la velocidad orbital utilizando la fórmula de velocidad orbital. Y pues bueno, para eso igual se sustituyeron los valores en la fórmula y nos dio que la velocidad es de aproximadamente 52.790. Después de toda esta información recolectada, fue momento de tomar la decisión acerca del asteroide o cometa que queríamos pues investigar y elegimos el asteroide Ceres, este que pues bueno, el semieje mayor de este asteroide, que bueno, que es la distancia promedio entre el asteroide y el Sol, es de aproximadamente 2,77 unidades astronómicas, que pues equivale a 4,14 por 10 a la 11 metros. Y el periodo orbital, igual se utilizó la tercera ley de Kepler para medirlo y salió que era de aproximadamente 8,2 por 10 a la 7. En cuanto a la velocidad orbital, se siguieron los mismos pasos que anteriormente, la misma fórmula, pero pues con otros datos y nos dio que era aproximadamente 31.736. Y luego finalmente se calculó el semieje mayor de la órbita de transferencia y para eso se utilizó otra ecuación, la ecuación de órbita de transferencia, que es una combinación de ambos radios, el radio uno más el radio 2 entre 2. Más bien, no el radio, el semieje de la órbita de transferencia, el semieje de la órbita de la Tierra y del asteroide. O sea, para calcular el semieje de transferencia se necesitaban los dos semiejes anteriores, que pues fue los que acabamos de mencionar. Y luego, por último, para calcular lo de la excentricidad, se necesitaba calcular primero el semieje menor, que era pues la raíz cuadrada de los semiejes mayores de ambos, de tanto de la Tierra como del asteroide, y ya teniendo el semieje menor, ya puedes calcular la excentricidad, que es igual a la raíz cuadrada de uno menos la división de estos semiejes. Y pues bueno, finalmente también, ya que se tuvo todos estos datos, pudimos tomar un pequeño gráfico de más o menos cómo se vería tanto las órbitas como la órbita de transferencia. Y bueno, por otro lado, para calcular el periodo de la órbita de transferencia, de nuevo se utilizó la tercera ley de Kepler, esta vez utilizando el semieje mayor de la órbita de transferencia. Asimismo, el recorrido de la órbita se hizo pensando en la mitad del perímetro de la elipse que formaría la órbita de transferencia, desde el perihelio hasta el afelio. El perihelio estando en lo que es la órbita de la Tierra y el afelio en la órbita de Ceres. Y bueno, asimismo se calculó el tiempo de viaje
y este dio, bueno, 0.7298 años, que es igual aproximadamente a 8 meses, punto 7. Bueno, en esta parte nosotros utilizamos las fórmulas tanto de la conservación de la energía mecánica como la de conservación de momento angular para poder calcular el incremento de velocidad que necesitaba la nave para poder pasar de la órbita de la Tierra hacia la órbita de transferencia y finalmente de la órbita de transferencia hacia el asteroide o meteorito que elegimos, que fue el Ceres. Para eso se tuvieron que utilizar pues varios cálculos matemáticos y mucha álgebra para finalmente llegar a la ecuación que se puede ver ahí en pantalla, la cual utilizamos con pues el peso del Sol, la constante de gravedad e igualmente R1 y R2, que son básicamente la distancia, bueno, R1 es la distancia entre la Tierra y el Sol y R2 es la distancia entre Ceres y el Sol, con lo cual obtuvimos los datos que se pueden ver ahí, que el cambio de velocidad 1 pues es 6.315.79 metros sobre segundo y el cambio de velocidad 2 vendría siendo 4.858.62 metros sobre segundo. Después de obtener esos valores, usamos, bueno, dividimos en dos eh, la ecuación que teníamos originalmente, la dividimos en X y Y. Al obtenerla, al dividirla en X y Y, podemos obtener dos ecuaciones diferenciales. Y si le dan la siguiente presentación, slide, al obtener esas dos ecuaciones, podemos obtener cuatro si pensamos que z es la derivada de y en función de tiempo, la derivada de z, que es la derivada doble de y en función del tiempo, y w, que es la derivada en x en función del tiempo, y la derivada de w es la doble derivada de x en función de tiempo. Al obtener eso, podemos ver las cuatro ecuaciones al final, donde obtenemos que, bueno, ya podemos resolver esas ecuaciones eh, por cualquier método, ya que son de primer orden. Obtenemos las dos velocidades en X y Y, y luego las otras dos de arriba. Bueno, esta parte del MATLAB, yo me encargué de que una gran parte, y pues, bueno, voy a proceder a explicarlo, ¿no? Primero, pues establecemos las condiciones iniciales. Primero que nada, quiero aclarar que se hizo de dos maneras. O sea, primero se resolvió en metros cuadrados y en unidades universales, y luego, y también se resolvió con las unidades astronómicas, pero fue principalmente las astronómicas las que utilizamos. Luego, después de eso, corroboramos que las ecuaciones anteriores, o sea, que nos dé igual que como nos dio antes cuando las resolvimos. Luego, hicimos la integración de las ecuaciones que anteriormente mi compañero enseñó, eso mediante una función que se llama OD45, donde se le manda a la función valores iniciales y el tiempo de transición, bueno, el tiempo en el que ocurre esto. Y al final, graficamos las tres órbitas y graficamos la órbita que tendrá la sonda para verificar si ésta sí va a lograr interceptar al cometa, bueno, al asteroide, perdón. Estos son los resultados que nos arrojó, que sí logran coincidir con los anteriormente obtenidos. Y al final tenemos la simulación, donde se muestra que primero es la órbita, ambas órbitas, y finalmente tenemos la órbita del satélite que coincide con la del asteroide. Ahora, reflexiones finales de este proyecto. Como pudimos ver, tuvimos que evaluar utilizando pensamiento matemático, pensamiento físico y de programación para poder llegar a estos resultados. Y como conclusión de todo esto, podemos decir que tanto haciendo los cálculos y haciendo ciertos ajustes específicos, pudimos lograr que el asteroide y la sonda coincidieran en el mismo punto final, que es lo que tratábamos de hacer desde un inicio. Y así podemos ver que todos los cálculos que tenemos y los resultados fueron lógicos ante el escenario real que se nos planteó.
Bueno, para la parte de las reflexiones individuales, pues bueno, en esta etapa de exploración, pues logramos resolver un reto que va más adentrado a la carrera, pues de cada uno de ustedes. Yo que estudio ingeniería física industrial, la verdad me gustó mucho, ya que pude integrar mis conocimientos aprendidos a lo largo de estos semestres, tanto de física como de matemáticas y de computación. También me gustó la idea de este reto, ya que puedes dar un pequeño paso hacia lo que deseo hacer, ya que me gradué. Y pues también nos ayudó a resolver o a practicar nuestro pensamiento crítico, ya sea los IDMs como los IFIs como los nanos, todos tuvimos que recolectarlo, nuestras cosas aprendidas estos últimos 3 semestres para poder resolver esto. Entonces, pues sí, me gustó esa experiencia, ya que pude aplicar todo lo aprendido en un solo trabajo. Y pues sí. Ahora yo, como mi reflexión de toda esta etapa de exploración, estos 3 primeros semestres, puedo ver que vi varios temas diversos relacionados tanto con programación, computación, con física y algunas otras materias como podría ser la estadística, en algunos aspectos la química. Y yo haciendo IDM pude ver la utilidad que se le puede dar hacia un futuro a un ingeniero y también me pude dar una idea de cómo va a ser el resto de mi carrera, así como en un futuro un posible trabajo, una vida laboral. Pude poner en práctica ciertas habilidades como son el trabajo de equipo, pensamiento estadístico, pensamiento matemático, pensamiento lógico, que se tuvieron que poner en práctica tanto en proyectos como en exámenes, como en actividades y tan solo para comprender algunos temas de clases. En este caso específico de esta Semana Tech, pudimos ver específicamente esto planteado en una cantidad de tiempo relativamente pequeña, ya que en una semana tuvimos que resolver este problema que aplicaba, como ya lo hemos mencionado, física, matemática y computación, que son 3 de los aspectos principales para esta avenida. Bueno, yo en esta etapa de exploración he podido descubrir varias cosas sobre diversos temas, ¿no? Primero que nada, aprendizajes que antes parecía imposible entender, oportunidades que tuve, pulí mis habilidades como estudiante y así. E incluso descubrí cosas respecto a mí que antes no estaba muy seguro. O sea, yo antes de ser IDM pertenecía a la carrera de ingeniero físico industrial, pero durante mi exploración descubrí un amor hacia la programación que no conocía antes y gracias a este modelo pude cambiarme antes de que fuera muy tarde. Luego, por otro lado, los conocimientos y pensamiento crítico y todas las cosas que he adquirido durante esta etapa de exploración, realmente he visto que he tenido un progreso significativo. O sea, esta situación, problema que acabamos de tener, antes me hubiera tomado las 5 semanas que duré una etapa, sin embargo, esto lo resolvimos en 1 o 2 días. El código, todo eso, logré pulir mis habilidades y este código que antes me hubiera tomado tal vez una semana entera de completar, lo completamos como equipo en un día y finalmente, este, gracias a todo esto, puedo ver cómo puedo desempeñar mi carrera o mi rol dentro de un equipo de trabajo en la vida real. Para mí, durante esta etapa de exploración y en especial con trabajos como estos, aprendí a trabajar mejor en equipo y a salirme de mi zona de confort, ya que en este equipo no, bueno, en este trabajo no se enfocaba más hacia las habilidades que habían obtenido durante estos 3 semestres los físicos industriales y los de IDM. Entonces nos tenemos que salir de lo que estamos acostumbrados, que en este último semestre hemos estado haciendo, que ha sido pura química y cosas así. Entonces, pues ocupamos los ciertos conocimientos y habilidades y herramientas que tenemos aparte para pues, ayudar con nuestro equipo y que sean de gran utilidad para todos. Y pues aparte de que este tema pues era muy interesante y todo para todos, no es algo que en mí a lo personal como que me apasiona, entonces yo sí estoy como, eh, o sea, estoy con la decisión de mi carrera, entonces habrá más oportunidades en las que sí pueda trabajar con toda la avenida y que todos podamos aportar los conocimientos que hemos aprendido. Bueno, por mi parte puedo decir que este proyecto, lo que más me vi, o bueno, la habilidad que mejor creo que desarrollé fue la de trabajo en equipo, porque, bueno, como ya comentaron
mis compañeros. Creo que, bueno, entre nanotecnólogos, ingenieros físicos, ingenieros de ciencia de datos, pues tuvimos que sabernos organizar para poder llevar a cabo este proyecto de forma más eficiente, de manera que lo terminamos en 1 o 2 días. Entonces, pues bueno, sobre todo fue la cuestión de trabajo en equipo. Por otro lado, con respecto a la etapa de exploración, me siento bastante satisfecho con lo que he aprendido. Creo que todo en cierta medida me va a servir profesionalmente y además de que los temas se me han hecho interesantes. Sin embargo, he de decir que sí considero que esta situación problema podría integrar de mejor manera el contexto eh, teórico y práctico que cada una de que más bien los estudiantes de cada una de las carreras de la Avenida de Ciencias Aplicadas tenemos o hemos obtenido a lo largo de esta etapa. Bueno, para mí esta semana en la que estuvimos en esta etapa de exploración, también tuve la oportunidad de utilizar conocimientos de temas como física, programación, matemáticas, álgebra, y sí fue muy interesante. Igualmente el trabajo en equipo, como ya se comentó anteriormente, pues fue muy bueno porque todos tenemos aptitudes diferentes, entonces pudimos como sacarle provecho y cada quien ver qué hacía para poder sumar al equipo y creo que también lo hicimos en un tiempo muy corto, entonces yo creo que los resultados obtenidos pues, fueron enriquecedores y fueron muy bien hechos. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que me gustaría que se pudiera realizar una situación problema en la que las tres carreras pudiéramos complementarnos un poquito mejor, ya que creo que estuvo más enfocada como para físico-industriales o ciencias de datos. Pero pues quedo muy satisfecha, me pareció muy interesante y enriquecedor como ya comenté, pues sí, muy contenta también con el trabajo en equipo que obtuvimos. Por último, siento que he adquirido bastantes conocimientos que me serán valiosos en el futuro como ingeniero, como física, matemática, programación, cálculo o estadística. Estos habilidades son esenciales para mis futuros empleos, eh, como también podría pensar que me desarrollaron el pensamiento crítico, el analítico, la organización y la resolución de problemas. Hablando específicamente del reto, tuve que usar habilidades como visualización, habilidades de pensamiento crítico y habilidades más específicas de la carrera de ingeniero físico industrial, como la programación, las leyes de Kepler que vimos en primer semestre, conservación de energía que lo vimos en segundo y ecuaciones diferenciales que lo acabamos de ver en tercero. ¿Qué rollo? Ya fue.